buenas a todos y sed bienvenidos un día más a nuestro curso básico de liturgia online. Seguimos hablando de los tiempos litúrgicos y la opción que hemos hecho ha sido ir hablando de cada tiempo litúrgico en el orden en el que va apareciendo a lo largo del propio año litúrgico. Hemos hablado ya del Adviento y de la Navidad y ahora nos toca hablar de la Cuaresma. La Cuaresma como tiempo de preparación hacia la Pascua. No es un tiempo que tiene sentido en sí mismo, sino que está en función de preparar nuestra vivencia y nuestra participación en el trido santo de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Vamos a intentar redescubrir el sentido que tiene la Cuaresma como camino de preparación a la Pascua. Vamos a hablar un poquito de su historia y de las actitudes propias de este tiempo. Comenzamos, por tanto, hablando de la Cuaresma. Hemos comenzado diciendo que la Cuaresma es un tiempo de preparación, un camino que conduce hacia la Pascua y que dura 40 días. La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza y termina justo antes de la misa vespertina de la Cena del Señor, la misa de Jueves Santo, que ya es el inicio del trido pascual. En la Cuaresma el color es el morado, como signo de espera, como signo de penitencia, como signo de conversión. La Cuaresma nosotros la tenemos asociada a la penitencia y a la conversión, y es cierto. Para prepararnos para la Pascua, para renovar las promesas del bautismo en la noche santa de la vigilia pascual, es cierto que necesitamos una conversión interior, un cambio de vida que nos encamine, que nos conduzca hacia el Señor. Pero la Cuaresma es también un tiempo catecumenal. El catecumenado es la institución de la Iglesia, que existió a partir del siglo IV, por medio de la cual los adultos que querían entrar en la Iglesia eran preparados por medio de un proceso de catequesis y de liturgia, que culminaba precisamente en la Cuaresma previa a la Semana Santa, a la Vigilia Pascual en concreto, donde eran bautizados aquellos catecúmenos que se habían preparado durante 2, quizá 3 años para recibir el bautismo. Esto hace que la Cuaresma sea un tiempo que nos ayuda a renovar esas promesas del bautismo, que no es solamente un tiempo penitencial que hace referencia al pecado, sino también un tiempo bautismal que hace referencia a la vida nueva que se nos ha regalado por el sacramento del bautismo. En la Cuaresma van a ser muy importantes la escucha de la palabra de Dios, la oración, las obras de la caridad, esas armas, el ayuno, la limosna y la oración que la Iglesia nos entrega precisamente, insistiendo en ello, el miércoles de ceniza. Obviamente son armas para toda la vida del cristiano, pero en la Cuaresma quizá insistimos mucho más en ellas y ahora hablaremos. Y es lógicamente un tiempo de conversión, de cambio de vida, de perdón a través del sacramento de la reconciliación. Bien, ¿por qué 40 días? El simbolismo del número 40 es muy importante, porque 40 en la Biblia significa prácticamente la vida del ser humano. 40 días estuvo Jesús en el desierto ayunando. 40 años pasó Israel en el desierto. 40 días estuvo Moisés en el Sinaí esperando recibir la ley del Señor. 40 días recorrió el profeta Elías huyendo de Jezabel hacia el Horeb, esperando encontrarse con el Señor. 40 días predicó en Nínive el profeta Jonás y eso suscitó la conversión de aquellos habitantes de la gran ciudad de Nínive. Es un simbolismo, por tanto, que nos habla de nuestra vida en la tierra, con sus pruebas y con sus dificultades. La Cuaresma podía ser perfectamente una imagen de la vida cristiana que siempre está en camino hacia la Pascua. Vamos a hablar un poquito de la historia de la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo litúrgico que no existe desde el principio. Es un tiempo que aparece en el siglo IV. Y aparece en el siglo IV ligado al catecumenado.
esos adultos, después de las persecuciones, ¿verdad?, que se convertían, que querían hacerse cristianos, tenían que recorrer un camino largo, un camino serio, quizá de 3 años, pero adaptado a la persona, que culminaba con la recepción de los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía en la noche santa de la Pascua. Se preparaban con catequesis y con oración durante varios años, como digo, y la Cuaresma surgió como el tiempo adecuado para hacer una preparación más intensa a aquellos elegidos que iban a ser bautizados aquel año. Allí hacían una serie de ritos, los escrutinios, recibían una serie de oraciones por parte de la Iglesia y de ritos que eran los escrutinios, se les entregaba el Padre Nuestro, se les entregaba el credo, y de esa manera se iban preparando para recibir el sacramento del bautismo en la noche santa de la Pascua. Bien, la comunidad cristiana lógicamente acompañaba a los catecúmenos en ese proceso que le llevaba al bautismo. Y por eso nosotros, que ya estamos bautizados, vivimos la Cuaresma con un fuerte tinte catecumenal, es decir, de renovación de nuestro propio bautismo, de ser conscientes de lo que significa esa vida nueva que se nos ha regalado por medio del sacramento del bautismo y que vamos a renovar en la noche santa de la Pascua. Junto con esta primera finalidad, que es la finalidad bautismal, muy rápidamente a la Cuaresma se le añade una segunda finalidad, que es la penitencial. ¿Por qué? Porque en aquella época, en los siglos IV, V, VI, VII de la historia de la Iglesia, la penitencia, el sacramento de la penitencia, no era como ahora nosotros lo celebramos. Había una penitencia pública para los pecados más graves, como podría ser el asesinato, como podría ser la apostasía o algunos otros. La persona que quería recibir el perdón de Dios iba donde el obispo, confesaba su pecado, lógicamente en secreto, y el obispo le imponía un tiempo de conversión, un tiempo de penitencia, que iba a coincidir exactamente con la Cuaresma, de tal manera que al comienzo de la Cuaresma se convocaba a los penitentes y se iniciaba ese camino de 40 días de conversión que iba a culminar en la mañana del Jueves Santo, cuando se hacía una misa de reconciliación de los penitentes y estos eran integrados de nuevo en la comunidad cristiana para poder celebrar junto con sus hermanos el Triduo Santo de la Pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. La comunidad cristiana, lógicamente, no se desentendía de los penitentes públicos, como tampoco se desentendía de los catecúmenos, y les acompañaba con su oración. De tal manera que nosotros hoy vivimos también la Cuaresma con un fuerte acento penitencial, de cambio de vida que nos prepare para recibir, para hacer, mejor dicho, esa renovación de las promesas bautismales en la vigilia de la Noche Santa de la Pascua. Bien, precisamente porque la Cuaresma adquirió este carácter penitencial, se alargó un poco. La Cuaresma fue creciendo en el número de días hasta durar 6 semanas, 42 días exactamente, 7 por 6, 42, antes de la Pascua. Pero como los domingos no se podía ayunar, había realmente 36 días de ayuno y de penitencia, porque el domingo es el día del Señor resucitado, ni se hace ayuno ni se hace penitencia. Por eso se alargó 4 días más, que son los días de la ceniza, y la Cuaresma, que originalmente comenzaba el primer domingo de Cuaresma, que era el día en el que los catecúmenos eran elegidos para ser bautizados en aquella Pascua, va a pasar a comenzar el miércoles de ceniza con un fuerte signo de conversión, el signo de la ceniza del que ahora vamos a hablar. El miércoles de ceniza, el día en el que empieza la Cuaresma, es un día totalmente penitencial, un día en el que se nos invita a la penitencia y a la conversión, a hacer un signo, que es el signo de la ceniza, como un signo externo de una actitud interior del corazón. Estamos dispuestos a caminar en este camino de la Cuaresma, recibir el perdón de Dios, convertir nuestra vida, cambiar nuestra vida, o mejor dicho, que la cambie el Señor,
por medio de su Espíritu que queremos acoger. Un día, por tanto, de penitencia y de conversión. A partir de este día se dejará de cantar el Aleluya, que volverá a resonar en la noche de Pascua, y también el canto del Gloria, que solamente se cantará en las solemnidades. Se impone la ceniza, diciendo o bien una frase del libro del Génesis, recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, al polvo tornarás, o una frase del Evangelio de Marcos, del comienzo de la predicación de Cristo, conviértete y cree en el Evangelio. De tal manera que por medio de este signo nos reconocemos pequeños, nos reconocemos pecadores y reconocemos nuestra necesidad de conversión. A lo largo de la Cuaresma, también el miércoles de ceniza, será la palabra de Dios la que nos vaya llamando constantemente a la conversión. Y de alguna manera, ese signo de la ceniza, ya sabéis que la ceniza se hace quemando las palmas usadas en el Domingo de Ramos del año anterior. Pues la ceniza es un símbolo de la muerte y de la caducidad. En el Antiguo Testamento era un signo de penitencia y también se relaciona con el polvo de la tierra, con la realidad de que el hombre pues, es un ser pequeño, limitado, mortal. Pero siempre la palabra que nos llama a conversión, desde el mismo miércoles de ceniza, las propias lecturas nos ayudarán a esa conversión porque nos darán una palabra que nos ayudará. La Cuaresma empieza con el signo de la ceniza y culminará ya en la Pascua con los signos del fuego, del agua y de la luz en la vigilia pascual. Cierto y verdad, algo tiene que quemarse en nosotros, algo tiene que destruirse para dar lugar a esa vida nueva que nace de Cristo. El mismo día de miércoles de ceniza, en el Evangelio, se nos presentan 3 actitudes. Yo prefiero llamarlas actitudes más que prácticas: el ayuno, la limosna y la oración, porque realmente no son solamente cosas externas que nosotros hacemos privándonos de comer o dando limosna a un pobre o orando de forma más intensa. Son realmente 3 actitudes que nos abren a Dios, la oración, al hermano, la limosna, y nos dan la verdadera libertad, contribuyen a que tengamos esa verdadera libertad por medio del ayuno. De tal manera que, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, en el mensaje de la Cuaresma de 2011, decía: el ayuno, que puede tener distintas motivaciones, adquiere para el cristiano un significado profundamente religioso. Haciendo más pobre nuestra mesa, aprendemos a superar el egoísmo para vivir en la lógica del don y del amor. Soportando la privación de alguna cosa, no solo de lo superfluo, aprendemos a apartar la mirada de nuestro yo para descubrir a alguien a nuestro lado y reconocer a Dios en los rostros de tantos de nuestros hermanos. Como veis, mucho más que prácticas, verdaderas actitudes del corazón. Después de miércoles de ceniza vendrán los domingos de Cuaresma, que son 6, contando el Domingo de Ramos. En el primer domingo de Cuaresma se proclamará el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, en el año A la versión de Mateo, en el año B la de Marcos, en el año C la de Lucas, de tal manera que al comienzo de la Cuaresma tenemos nuestra propia realidad de ser tentados y de ser pecadores y cómo Jesús ha compartido esa lucha contra la tentación y ha salido victorioso. Es una buena manera de comenzar este camino de la Cuaresma. Luego, en el segundo domingo, también en los distintos ciclos de acuerdo con cada uno de los evangelistas sinópticos, se escuchará el relato de la transfiguración, como el Señor, ante el escándalo de la cruz, al anunciar su pasión, sube al monte junto con 3 discípulos y ahí se transfigura delante de ellos, mostrándoles anticipadamente que la cruz es el camino de la resurrección. Y a partir de ahí, los domingos 3, 4 y 5 de Cuaresma van a tomar en cada año litúrgico un camino distinto. Por ejemplo, el año A es el año donde se subraya más el carácter bautismal y se proclaman 3 evangelios de San Juan que son verdaderas catequesis sobre el bautismo: el Evangelio de la Samaritana, el domingo 3,
el Evangelio del ciego de nacimiento, el domingo cuarto, y el de la resurrección de Lázaro, el domingo quinto. Agua, luz y vida. Estos son los evangelios más antiguos de la Cuaresma, los que se utilizaban en el catecumenado, unidos a esos ritos que se llamaban los escrutinios. De hecho, si en la parroquia hay catecúmenos, hay gente, adultos, que se están preparando para celebrar el bautismo, se proclamarán precisamente estas lecturas, independientemente de que sea el año A, el año B o el año C. En el año B, si no hay catecúmenos, se proclamarán las lecturas propias de ese año, donde se nos hablará sobre todo de Cristo y de su misterio pascual. Se nos explicará anticipadamente lo que significa la muerte y la resurrección del Señor, su entrega. Y escucharemos el relato en el tercer domingo de la expulsión de los mercaderes del templo. En el domingo cuarto se nos hablará de Cristo como luz, y en el domingo quinto se nos hablará de cómo Jesús, de alguna manera, preanuncia su muerte. El año C es donde se desarrolla de forma más específica el carácter penitencial, proclamando la misericordia de Dios con los evangelios de la parábola de la higuera estéril, del hijo pródigo, del padre misericordioso y de la adúltera perdonada. Como veis, cada uno de los años litúrgicos, el A, el B o el C, de los ciclos litúrgicos, mejor dicho, nos propone un camino, el camino bautismal, el camino pascual o el camino de la misericordia, para llegar a la Pascua con un corazón renovado. También en las primeras lecturas de estos domingos se nos presentarán los principales capítulos, las principales etapas de la historia de la salvación, para darnos cuenta de que esa historia de la salvación continúa también en nosotros. Luego llegará el domingo sexto de la Cuaresma, que no se llama domingo sexto, sino domingo de Ramos en la Pasión del Señor, que inaugura la Semana Santa y en el cual recordamos el episodio de la entrada de Jesús en Jerusalén, pero sobre todo se proclama el Evangelio de la Pasión, según San Mateo en el año A, según San Marcos en el año B, según San Lucas en el año C. Y de esa manera entramos en la Semana Santa. Luego tendríamos los días entre semana, las ferias de Cuaresma. En las ferias de Cuaresma, en las primeras semanas, se nos va a hablar, la palabra de Dios nos va a mostrar distintas actitudes del cristiano para renovar nuestra vida cristiana de cara a la Pascua que vamos a celebrar. Cada día se nos presentará una actitud concreta que nos ayudará a renovar nuestra vida cristiana. Y al final de la Cuaresma, en la semana quinta de Cuaresma, llamada también Semana de Pasión, vamos ya a comenzar a leer lecturas que se centran en el sacrificio de Cristo, en el misterio de su muerte, y que nos preparan para entrar en la Semana Santa. Los primeros días de la Semana Santa, lunes, martes y miércoles santo, escucharemos además unos textos del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, que son los cantos del siervo. Escuchamos 3, lunes, martes y miércoles, y el cuarto y último lo escucharemos ya en el Tríodo Pascual, en el Viernes Santo. Son profecías que nos hablan ya de cómo el Mesías, cuando venga, será el siervo de Dios que dará su vida para la salvación de todos. Bien, pues se podrían decir muchas más cosas de la Cuaresma. Aquí tenéis una pincelada sencilla que espero que nos ayude a todos a recordar la última Cuaresma que hemos vivido y a seguir profundizando en el sentido del año litúrgico, esa profundización en el misterio de Cristo a través de los tiempos litúrgicos, de las celebraciones que estamos presentando. Pues un saludo a todos. Nos veremos el próximo día hablando ya del centro mismo del año litúrgico, que es el Tríodo Pascual de Cristo, muerto, sepultado y resucitado. Mientras tanto, pues os doy las gracias por estar siguiendo este curso. Ya va tocando poco a poco a su fin, todavía nos quedan unas cuantas sesiones y espero que esté siendo de interés para todos. Para cualquier duda, para cualquier consulta, estoy disponible en el correo electrónico para lo que necesitéis. Un saludo a todos y hasta pronto.